dibujantes, soy David López y hoy hablamos con Zayas. Hola, Zayas. Hola, muy buenos dibujantes. Zayas, además de ser luchador de lucha libre y poder matarte con sus manos desnudas, de hecho tengo entendido que ya ha matado a más de 3 personas, pues además de ser dibujante de cómics, hoy nos va a explicar un poco cómo es eso de ser dibujante para televisión, producciones y todo este tipo de cosas del audiovisual. ¿Cómo es eso, tío? Pues eso es un Cristo, porque es entrar en una rueda, al contrario que en los cómics, en la que interviene muchísima más gente todavía que en el proceso de creación de un cómic. Lo único que, bueno, es un trabajo más calmado también, porque salvo que depende también mucho del área en el que estés. Es decir, si trabajas, por ejemplo, freelance haciendo stories para publicidad, sigue siendo un trabajo como muy solitario, como el de dibujante de cómics, a no ser que estés en un estudio y demás. Pero si entras ya a formar parte de un equipo de arte o un equipo de diseño dentro de una producción, es como más divertido porque, bueno, pues estás dentro de un equipo de personas y demás. Y el contacto humano siempre hace. Yo, por ejemplo, estoy ahora trabajando en un proyecto en el que estoy currando con un equipo de gente. ¿El nombre del proyecto ¿El nombre del proyecto lo puedes decir ya? O... Sí, se puede decir. Estoy ahora mismo terminando, porque llevo desde finales de enero con ello, terminando de trabajar en la serie de El Vecino para Netflix, que es una adaptación del cómic de Santiago García y Pepo Pérez, que es cómic nacional, además, publicado por Astiberri. Claro, tío. Y... Astiberri, ¿dónde están los mejores? Como yo. Astiberri, ahí donde se publican cómics maravillosos como Black Hand Ironhead. No, la cuña publicitaria la meto luego, tranquilo. Luego, sí. Ya tienes medido dónde va, ¿no? Vale. Esto ya sabes cómo va. Esto, cuando menos te lo esperes, ¡chas! Ahí la meto. Pero bueno... No, pues muy guay, sobre todo, pues eso, que una plataforma como Netflix que acaba de aterrizar en España y realizando una apuesta muy, muy fuerte, de repente se lance en uno de sus primeros proyectos con una adaptación de un cómic nacional y además de tinte superheroico. Sí, eso mola. Con lo cual mola bastante. Yo es un proyecto que he disfrutado muchísimo. Y lo que te decía, he agradecido muchísimo porque me he dado cuenta que después de estar muchos años trabajando solo en el estudio, en casa, la primera etapa, los primeros años como que muy guay, entre que te aclimatas, empiezas a disfrutar de las cosas buenas que tiene el organizarte por tu cuenta, el estar solo. Pero el último año y medio, 2 años, me he dado cuenta al estar aquí ya que me había empezado a pesar mucho el estar solo en el estudio. Sí. Y sobre todo estar solo ahí metido dentro de tu cabeza y tal. Y el volver al audiovisual ha sido como una bocanada de aire fresco, sinceramente. Me han ido muy bien. Pues... Luego una cosa muy buena que tiene el audiovisual respecto a lo que es el medio del cómic es que tú tienes un horario. Hostia. O sea, hay un momento en el que dices hasta aquí y se apaga el ordenador y te vas. Y nadie te dice nada, al contrario, es como es lo que tienes que hacer. ¿De verdad? ¿Me estás diciendo que eso pasa de verdad en una...? Eso pasa de verdad. Tú tienes un contrato laboral en el cual tienes que hacer un número de horas. Bueno, hay un convenio. Es distinto el de televisión respecto al de cine, pero son muy similares. Por ejemplo, tú no puedes incorporarte a la jornada laboral nunca menos de 12 horas después de haber salido. Es decir, si sales de currar a las 7 de la tarde, no puedes entrar a trabajar antes de las 7 de la mañana. Tienen que cumplirse por lo menos 12 horas de descanso entre que terminas una jornada y otra. Esto ya digamos que tiene en cuenta que se meten horas también. Que hay picos de trabajo. Pero luego te las devuelven. Es decir, dependiendo de la producción, cobras las horas extra y se cobran, dependiendo de lo que se haya negociado, entre un 75 y un 125% más. ¡Hostia! De lo que cobres como hora, o si no, porque la producción a nivel económico es ajustada y demás, se contabilizan esas horas y se te devuelven en días. Es decir, tú, por ejemplo, acumulas 12 horas extra, sí, o lo que sea, pues te dan un día y pico de vacaciones. Ajá. O sea, un día y pico que dentro de del tiempo que dure la producción te lo tomas de descanso, básicamente. Bueno, o sea que te puedes juntar con un mes haciendo horas como un tonto y luego otro mes de vacaciones.
Sí, bueno, lo que pasa que las producciones tienen una duración de tiempo limitada. Entonces, a lo mejor una producción en la que estés 2 meses, que dure 2 meses, para empezar va a ser difícil que de repente acumules un mes de vacaciones. Bueno, pero vamos, que es difícil, es bastante difícil. Bueno, pues entonces... O sea, en los contratos además bien establecido cuántas horas tienes que hacer. ¿Tenéis gremio y todo esto? No hay sindicato per se. Los únicos que están sindicados ahora mismo son los guionistas y los eléctricos, que son los técnicos Lo de los eléctricos y demás. Los eléctricos y carpinteros mejores. me parece lo más. O sea, es que estos separan y separan la producción y no hay tu tía. Totalmente, totalmente. Y bueno, los actores también tienen como sus condiciones y demás, con lo cual está bastante bien regulado. Es decir, al ser un medio con un componente artístico muy muy grande, el audiovisual, concretamente pues el cine y la ficción televisiva, como que todo el mundo rema a favor y es un poco pasional, pero cada vez se torea menos a la gente. Porque yo lo he visto, yo empecé muy jovencito a trabajar en esto. Empecé a incursionar en el mundo audiovisual con 19 años y a hacer mi primera película, o sea, a trabajar en mi primera película ya con 21 o 22. Y bueno, tuve mucha suerte porque la primera película era Ágora de Amenábar, era una producción súper grande, con muchas facilidades, pero luego ya los siguientes proyectos, que eran cine español puro y duro, no tan fáciles ni tan cómodos, sobre todo en cuanto a condiciones, pues sí que había un poco de pirateillo y demás, pero según han ido pasando los años se ha ido volviendo más serio, y el hecho de que haya ahora mismo una descarga abismal de nuevas plataformas como Netflix, Amazon Prime, HBO, etcétera, en España, está haciendo que mejoren incluso aún más esas condiciones. Mira, el otro día hablaba con uno de cine que me decía que a día de hoy hay falta de especialistas, de técnicos. Que está en la demanda que vamos. Ahora mismo, por ejemplo, mi compañera Laia, que se siente enfrente de mí, es la regidora del Departamento de Arte, y en estas 2 últimas semanas que he estado trabajando con ella le han llamado para 5 trabajos que evidentemente ha tenido que rechazar, y de hecho hay algunas producciones que les está costando arrancar, no porque no haya financiación y demás, al contrario, sino porque no consiguen cerrar equipos. Claro. Porque en determinados departamentos técnicos no hay suficiente gente. Sí, sí. Ostras, leí el otro día sobre traductores, creo que eran, que hablaban de esto también, de lo que son la descarga de... Ah, no, eran dobladores que hablaban de la llegada de las privadas, que durante los primeros tiempos hubo muchísima demanda de nuevos dobladores para doblar series de anime, para doblar películas y demás. Pero que luego, una vez se estabilizó, empeoraron las condiciones. O sea que hay que andarse con mucho ojo, porque esto, si no, ya sabemos cómo es. Sí, totalmente. Entra gente que es menos especialista y coincide con la bajada de digamos, de la burbuja inicial, y entonces te encuentras con un... Sí, es algo que tengo además hablado con familiares, porque, bueno, parte de mi pareja, familia política, se dedican también al audiovisual. Y, por ejemplo, hablando con mi cuñado, con Pedro, que es director de cine, él calcula, no es una burbuja per se, no es tanto una burbuja como fuera burbuja inmobiliaria. Como una ola, ¿no? Pero sí que es una ola que tenemos él y yo calculado que va a hacer pico dentro de 1 año y medio, 2. Va a durar, va a ser una buena ola de 3 años con una resaquilla de hasta 5. Y luego ya se estabilizará. Pero vamos, es una ola que hay que surfear ahora mismo. Sí, claro, es donde hay que estar, ¿no? Sí, totalmente. Pues guay. Bueno, entonces, ¿tu trabajo en qué consiste? ¿Tú haces stories o haces diseños de producción? Porque tú empezaste... Hago de todo. Tú empezaste, o lo que te he visto más son figurines de moda. ¿Para qué era? Sí, yo... ¿Cómo se llama? Bueno, lo primero que hice fue... No, lo primero que hice fue Ágora, de Amenábar, y ahí, bueno, estaba de becario, pero lo que hacía era maquetas de los decorados para previsualización, y luego también, pues, algunos dibujos, digamos, de planos técnicos constructivos de los decorados, de cómo tenían que ser los decorados.
Porque yo lo que estudié inicialmente, a pesar de que dibujaba mis cosas de cómics, algún fancinillo y tal, lo que estudié fue diseño de producción y dirección de arte en la ECAM, en la Escuela de Cine de Madrid. Y nada, empecé haciendo pues esos dibujos, y ahí salté a otra película que era El mal ajeno, con Belén Rueda y Eduardo Noriega y demás. Y ahí de lo que me encargué, por ejemplo, fue de todo el tema gráfico, en plan toda la señalética que hacía falta para los decorados diseñarla, Ajá. etcétera. Todo lo que era más diseño gráfico puro y duro que entraba dentro de los decorados, y luego también supervisaba algunos planos constructivos de decorados, etcétera, etcétera. Y de ahí, en ese rodaje, la directora de vestuario vio mi libreta de dibujos, y según terminé esa película, ya terminando esa película me dijo, oye, mira, tengo, según termine esta película, otra película en la que voy a necesitar dibujar mucho, y aunque yo me apaño, necesito un dibujante profesional, digamos, que me pueda solucionar la papeleta bien y rápido, sobre todo, o sea, que pueda producir figurines con soltura. Y entonces nada, me pilló por banda Tatiana Hernández, que era la directora de vestuario, y según terminé El mal ajeno, salté a Lope, que fue una producción bastante larga, en la que primero estuve dibujando todos los figurines de la película, porque se construyó, bueno, se confeccionó mucha ropa, Sí. principalmente la de todos los personajes protagónicos y algunos secundarios, e incluso ropa para figuración, porque era una peli del siglo XVI, muy tocha. Hombre, pero en las producciones que tienen dinero, los protagonistas sí que se confecciona todo, ¿no? Sí, o sea, había dinero, pero no había todo el dinero que realmente necesitaba. Es decir, es una producción que sobre el papel habría necesitado algo más de 20 millones de euros, y el presupuesto real que había no llegaba a 10. Entonces había que hacer una peli de 23 por 9 y pico. Porque el vestuario que hay de teatro, de toda de televisión española, de estudio abierto y demás, esto ya no... O sea, no da, ¿no? En las cámaras de ahora y la resolución esto no... Depende de lo que quieras. Es decir, hay casas como Cornejo o como Peris que están especializadas en confección de ropa para cine, y que, bueno, se organizan de tal forma que a lo mejor tú diseñas la ropa para la película, pero a cambio ellos se quedan luego con la ropa y la almacenan para alquilarla para otras producciones, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces se diseña solo lo de los protagonistas, porque a lo mejor para los extras que salen de fondo puedes tirar de fondo de armario de estas casas, que con 4 modificaciones las adaptas al estilo de la película que quieres hacer, y ahorras muchos costes, evidentemente. Sí, o sea, claro. de hecho, incluso ha habido películas de época que el 90% del vestuario ha sido una especie como de reutilización con pequeñas modificaciones para que no se note del vestuario que se confeccionó para otras películas, por ejemplo. Pero bueno, yendo a lo que nos atañe, en este caso nada, hicimos un proceso de documentación los dos, tanto Tatiana como yo. Ella me iba pasando la información sobre todo que más le interesaba y demás. Y con los personajes protagonistas sí que lo tenía más claro y me iba dando como indicaciones más concretas de qué es lo que quería que dibujara, pero luego ya con algunos personajes secundarios y demás me dio, como habíamos hecho la documentación a la vez, me dio como más manga ancha para que, digamos, creara los personajes, la historia de los mismos un poco como me diera. Porque esto es como diseñarle un poco un uniforme a un superhéroe, ¿no? Pues, la ropa que lleva Lope tiene que explicar quién era Lope, ¿no? Exactamente. Sí. Es digamos un elemento más que ayuda a definir el personaje. Entonces, bueno, pues y no solo la que lleva, sino las diferentes ropas que lleva, no solo le definen a él, sino que definen los diferentes momentos del personaje en la película, etcétera. Al mismo tiempo, pues se intenta ser lo más estricto posible con el periodo histórico que se está representando, pero a la vez, pues se le quiere dar como un toque propio para que tenga un estilo único la película. Depende ya de lo canónico que se quiera hacer con el tema histórico, porque están las típicas pelis inglesas del detalle historicista perfecto, tal, no sé qué, y no se le puede poner ni un pero, y luego hay películas que se toman ya un poco más ciertas licencias con mayor o menor acierto. Entonces, bueno, pues López fue muy guay porque hice todo el tema del vestuario y demás con Tati, y según terminé el vestuario
Los del departamento de arte de la película me cogieron por banda y ya me terminé la película en el departamento de arte. Hombre, esto es un poco como todos los trabajos que son así gremiales, ¿no? Según cuentas, pues que una vez Sí. has metido el pie, pues ahí ya tienes todo el trabajo que Sí, no, quieras, ¿no? y que dio la casualidad de que todos estábamos en el mismo edificio diseñando y Mira. tal, y entonces, claro, los de arte veían mis dibujos, entonces según termine de hacerlo de vestuario, pues el director de arte dijo, tú vete para acá, Ujú. que te voy a poner a dibujar y a diseñar a trezo y cosas ya mismo. Entonces hay curro para Y- dibujantes que sean buenos, ¿no? Bueno, en ese momento era más complicado porque te estoy hablando del año 2009, estábamos empezando poco a poco a entrar en la crisis, Bueno, poco a poco. era difícil. Me refiero, yo creo que tocamos pico ya 2010-2011, pero 2009 era como asomarte al abismo. Sí, era peluda. De aquella era peluda. Hostia, que hace 10 años de esto, ¿eh? Sí, Que sí. parece por que eso. fue ayer. Bueno, igual para... Yo que soy mayor. Y a mí estos 10 últimos años han pasado en un parpadeo. Pero bueno... A mí me han pasado muy rápido, pero bueno, lo veo como algo lejano, de todas formas. Sí. Porque yo ten en cuenta que en ese momento tenía 23 años. O sea, había hecho ya 3 películas y tenía 23 añitos. Tienes 33 Y ahora. 33 tengo ahora, 33 añitos. Y ese bigotón, ¿quién le iba a decir? Hombre, pero este bigotón lo tengo desde 2011. Hostia, ¿eh? Claro. O sea, yo no es una cuestión de estas de ahora, de la moda del bigotito, tal, ay, qué guay, nada, lo mío es una declaración de intenciones. Bueno, tú eres un señor con bigote. Pero bueno, entonces, ¿sabes hacer decorados? ¿Sabes hacer Sí. trajes? Además no son Sí. trajes cualquier tipo de trajes, son trajes que se pueden construir y que se pueden mover dentro de una persona. No es... Sí, bueno, depende. O sea, luego el patronaje, por ejemplo, yo no sé patronaje. Yo lo que hago es el diseño y luego ya hay una persona dentro del departamento de vestuario que es especialista en confección y demás que ya se encarga de realizar esos despieces. Y yo lo que hago en todo caso, en el caso de Lope, es la directora de vestuario que era Tatiana, la que se encarga de supervisar todo ese proceso. Vale. En el último proyecto, por ejemplo, que sí que he estado involucrado directísimamente, que ahora contaré, en la confección de un traje muy concreto, sí que he estado yo supervisando De lo que se ha toda visto, esa ¿no? fase. Digamos, el uniforme que Sí, sea... sí, es decir, el traje de superhéroe del personaje de Titán, digamos, en la serie del vecino que lo interpreta Kim Gutiérrez, pues eso, el diseño es mío, la supervisión de la confección de ese diseño es mía también y bueno, pues he estado, digamos, en todo el proceso hasta que se ha terminado prácticamente y ya lo están utilizando y se está rodando con él. Ah, mira. Porque además ha sido un proceso complicado porque había un departamento de vestuario previo que dejó el proyecto cuando yo me incorporé, pero la fecha de rodaje y de entrega de todo esto seguía siendo la misma. Entonces todo el proceso de reuniones, diseño, confección, pruebas de stunts, pruebas de cámara y llegar a rodaje, te estoy hablando de 4 semanas todo esto. Qué bueno. Ya, así a bulto y sin saber parece poco tiempo. Pero... Es poco tiempo, sobre todo cuando tienes que tener en cuenta que tienes que sacar un molde de prácticamente el cuerpo entero del actor protagonista, en este caso de Kim. Tienes que modelar determinadas piezas a mano, otras piezas las tienes que modelar en 3D y solo te lo pueden hacer por tiempos en un sitio en Bruselas y te tienen que llegar las piezas en Bruselas para luego ensamblarlas en el traje. Sí. O sea, son muchas cosas. Qué guay, pues. O sea, es muy ajustado, muy ajustado. Tienes que buscar huecos entre medias para antes de rodaje con un prototipo del traje o lo que tengas hecho, hacer las pruebas con los especialistas de arneses, cables y demás para cuando vuela el personaje, si todo es viable, si no se destroza el traje, si los agujeros que tienes planteados escondidos en el traje para que por ahí salgan los cables se notan mucho, no se notan mucho, afectan más o menos al borrado de cables luego en postproducción, etcétera, etcétera. O sea, son muchos aspectos. Claro que todo esto hay que saberlo de antemano, obviamente. Sí, claro. Pero bueno, entonces nos habíamos quedado en que te el haces... Lope, que por cierto Lope de ganó el Goya, Lope de Lavalao, y ganó el Goya al mejor vestuario en su año. O sea, que tú tienes una oreja de ese Goya, es tuyo. Bueno, tengo una oreja y medio párpado. Pues tío, esto ya con esto si saliera un Goya, ¿te tocaría o no?
No, para empezar es una No, ficción si televisiva. saliera. Es una serie. Bueno, si Es una saliera. serie. Tú puedes tocar, No, si saliera... puedes tocar pelo con esto. No, para empezar porque es una serie. Las series no van a los Goya. Bueno. Goya sí. Pero eres jefe Es de solo algo. de cine. Eres jefe. No. Yo soy un jefe encubierto. En realidad, cuando... Lo que ocurrió es que se fue el departamento de vestuario en este proyecto del vecino que había y hubo que incorporar un nuevo departamento de vestuario. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el departamento de vestuario que se incorporó inmediatamente se encargó de continuar y de realizar de nuevo, o sea, prácticamente de cero, el vestuario de todos los personajes normales de calle y todo el diseño de personaje, y no puedo decir más porque puede ser spoiler, de cosas fantásticas, digamos, o sea, que implican un conocimiento más específico y demás, que implican efectos especiales y tal, me lo quedé yo. O sea, me lo traspasaron entero a mí. Pero oficialmente la directora de vestuario es otra persona. O sea, la que aparecerá como directora de vestuario es Rosa, pero el que se encargó de todo el vestuario del superhéroe fui yo. Bueno, esto lo cortaremos para evitarte problemas luego. No vaya a ser que te entre mañana la Rosa está al despacho. ¿Tú qué? Hijo de puta. No, Rosa está encantada, o sea, conmigo. Bueno. O sea, por si acaso no le digas que has hablado de esto y esto nos... No, y además ella estaba encantada con que yo me encargara de ello, no solo porque me lo pilotaba súper guay, sino porque era un mega marrón. Hombre, y se lo quitó de encima. Huele desde aquí, o sea que imagínate. Bueno, entonces acabas con Lope. ¿En qué más producciones has estado? Pues he estado, por ejemplo, en Intruders de Juan Carlos Fernadillo con Clive Owen, que ahí me encargué, por ejemplo, del diseño del personaje de Carahueca. De hecho, no he visto la película, pero me pasa con bastantes de las producciones en las que trabajo que no las acabo Pues viendo. mira, Lope la vi en el cine y me gustó. Y pues mira, en Lope además es curioso, cuando sale Lope escribiendo a mano, la mano que sale de Lope escribiendo soy yo. A tope, di que sí, si es que tienes las manos de Lope de Vega. Porque eres el fénix de los ingenios. Querían que el actor aprendiese caligrafía del siglo XVI y demás, pero se incorporó muy tarde en Nuevo Tiempo a enseñarle. Y como yo había diseñado y había hecho todo el atrezo de papeles escritos de Lope que andaban por ahí dispersos por la casa donde vivía y tal, no sé cuántos, pues tenían que coincidir. Me hice un estudio de cómo era la letra del siglo XVI, la letra de Lope, su firma, etcétera, etcétera. Y entonces, llegado el momento, pues los propios de rodaje me dijeron, oye, que necesitamos unos planos cortos de Lope escribiendo para que, pues se le vea escribir y tal, típico plano bonito ahí con luz de una vela, tal, no sé qué. Sí, me acuerdo del plano, sí. Y bueno, y fui yo, o sea, lo tuve que hacer yo. Tienes las manos de Lope de Vega. Pues mira, curiosamente, en el Spider-Man de Raimi, cuando sale dibujándose su traje en la primera película, esas manos son las de Phil Jiménez. Anda. Sí, señor. O sea, eso tienes en común con Phil Jiménez. Sois cada uno representáis los superhéroes de vuestras culturas. Yo a Lope de Vega y a Spider-Man. Tú sales ganando, ¿eh? O sea, Lope... Ojo, cuidado, poca broma, Lope. Lope, mucho tema. Pero bueno, hiciste más, pues no sé. Más cosas, sí, Carahueca... He hecho Carahueca de Intruders, he hecho infinidad de storyboards para miles de marcas, pues en plan rollo Vodafone, Orange, Suez, Burger King, etcétera, etcétera. Esto de los stories, cuéntame, porque yo oigo por ahí lo de, stories los pagan muy bien y no sé cuántos, no sé qué. Pero, Depende. Más allá de lo que paguen o dejen de pagar, en una story, ¿qué haces? ¿Eres las manos de otra persona, unas manos que saben dibujar, o eres una parte que aporta más? Porque me he oído un poco de todo. Es que hay de todo, es decir, incluso, por ejemplo, ahora en el proyecto del vecino, que también me he encargado de los storyboards, de los diferentes capítulos de la serie, la serie tiene 4 directores, aunque hay un director jefe, que es en este caso Nacho Vigalondo, que supervisa un poco todo el proyecto. Es muy guay trabajar con él, es muy guay, la verdad. Y nos hemos hecho muy buenas amigas. Y hacemos mucho el tonto por la oficina. Solo tiene. Hacemos lucha libre, tal, lo típico. Que se hace. Pero espera, ¿este hace lucha libre o no?
No hace lucha libre, pero tú sí, mola que le cojan y lo machacas. llaves y tal. El otro día estábamos haciendo volteretas por el suelo. Míralo, con qué el típico divertido. trabajo. O sea, que te has tocado mucho con Nacho Vigalondo. Sí, nos lo hemos pasado bomba, la verdad, nos lo hemos pasado muy guay. Y él, digamos que es como el director que supervisa un poco todo y que toma decisiones creativas que afectan como a toda la serie. El showrunner podría ser. No, el showrunner es una mezcla de coordinador de guión y productor ejecutivo, que en este caso es mi colega Carlos, y muy guay porque es trabajar con amigos. O sea, que Carlos y yo además nos conocemos desde hace pues 10 años o por ahí. O sea, que Bueno, ¿cuándo empezaste en esto? Sí, pero nunca habíamos currado juntos. Ah, mira. Nunca habíamos currado juntos. Pero bueno, espérame. Por otros motivos. Deja de hacer name dropping salvaje. Y cuéntame hay 4 directores en la serie y, por ejemplo, el trabajo que he tenido de cara a hacer los stories con ellos ha sido muy distinto de uno a otro. O sea, hay directores que, por ejemplo, tienen las cosas muy claras, pero te dejan aportar tus propias ideas o realizar sugerencias y trabajar sobre ello a pesar de que mantengan la mayor parte de lo que ellos ya tienen planteado. Directores que son en plan de esto es lo que quiero y lo que eres es, como yo digo, una impresora cara, porque lo que tienes es básicamente que reproducir, pero en bien hecho, en bien dibujado, lo que ellos ya te mandan. Y luego hay directores que directamente es como me pongo en tus manos para que saques adelante esto, porque sé que lo vas a hacer mejor que yo o lo que sea. Porque depende también un poco del approach que tengan los directores con su trabajo. Hay directores que son como más de actores y entonces, por ejemplo, determinado tipo de secuencias dramáticas las tienen muy claras, pero de repente entran en el terreno de la acción o lo que sea y se encuentran un poco más perdidos. O ya no que se encuentren más perdidos, sino a lo mejor tienen un concepto claro de qué es lo que quieren, incluso en escenas de acción, o que tienen una dificultad técnica mayor, pero no tienen mucha experiencia con la coordinación con otros departamentos como FX y VFX. Claro, porque yo, por ejemplo, tengo ya... Los stories, digamos, que se utilizan para que todo el mundo sepa qué es lo que va a hacer falta, por ejemplo, ¿no? Pues vamos a necesitar este decorado que se vea de este lado, de este otro, que haya un camión, que haya no sé qué, ¿no? Es una herramienta narrativa, evidentemente, pero sobre todo es una herramienta logística. Porque ten en cuenta que tú con un story vas a calcular las posiciones de cámara que vas a necesitar, el número de planos y qué es lo que pasa en cada plano. De esa manera, digamos, calculas cuánto tiempo aproximadamente te va a llevar rodar eso y qué necesidades vas a tener para rodar eso. Y qué te puedes ahorrar. Entonces, sobre eso ya puedes calcular. En plan de, pues esto a lo mejor vamos a tardar 3 días en rodarlo. Necesito que sea en día y medio, con lo cual te tienes que cepillar planos o lo que sea. Porque esto, del story que tú dibujas al resultado final, ¿cambia muchísimo, cambia mucho o es eso? Es una herramienta de trabajo y mira, a veces sí, a veces no. Es una herramienta de trabajo. He de decir que por lo general se suele respetar bastante. Porque, por ejemplo, en esta última producción, yo lo que hago es que me reúno con los directores, se saca yo lo que he hecho simplemente han sido stories de las secuencias en las que intervienen efectos digitales, sobre todo. O sea, que digamos, si son 4 señores hablando en una casa, no hace falta hacer story de eso. No. O sea, los 4 señores hablando en una casa o una secuencia entera se suele dibujar cuando es publi. Porque lo que haces es que te dibujas el spot entero, por así decirlo. Pero en cine no. En cine lo que haces generalmente es dibujar las secuencias en las que hay una intervención de efectos especiales o de efectos digitales, y a veces incluso te ciñes única y exclusivamente a los planos en los que intervenga eso, ni siquiera dibujas la secuencia entera. Yo, por ejemplo, en esta serie, en El Vecino, he dibujado tanto secuencias completas en las que intervienen FX y VFX, y hay en algunos casos simplemente los planos en los que intervienen FX y VFX. Y ya te digo, después de eso siempre hay eso podría entrar casi dentro de lo que es el concepto de diseños de producción, ¿no? No específicamente. O sea, ten en cuenta que los que suelen entrar primero en una producción, aparte de los guionistas, evidentemente,
suelen ser cuando es una producción que hace bien las cosas, son los visual developers. Esa parte es a la que me refiero. Porque yo he visto concept artists y demás. He visto algún plano así bien bonito, dibujado con cuatro trazos, que a mí me gusta muchísimo, que ya te lo he dicho un trillón de veces, no me haces caso, pero para ti. Y vamos, o sea, tenía un valor de producción enorme, pues porque estaba diseñado la resolución visual de unos rayos o unos poderes, ¿no? Que eso no sé hasta qué punto es departamento de arte o es departamento de producción o diseño de producción o qué es esto. Por ejemplo, el diseño de unos rayos, eso seguramente sea una coordinación entre alguien del departamento de arte o sobre todo gente del departamento de BizDev, ¿sabes? De Visual Development, con el director, porque el director es el que más o menos tiene la última palabra en cierta medida, y con la gente de FX, que son los que te van a decir, vale, muy guay, pero se puede hacer o no se puede hacer, o te va a salir carísimo. Sí. Pero ya te digo, el tema del story se suele entrar cuando ya hay una parte de visual development desarrollada o casi a la par en cierta medida. Sí, ¿ese trabajo lo has hecho alguna vez, desarrollo visual? Sí. Sí. Yeah. O sea, eso mola, ¿no? Mola porque ya te digo, está muy bien pagado. Pagan guay y sobre todo... Pero hombre, ahí te lo haces tú todo. O sea, es el trabajo más pesado. Es el trabajo más... De hecho, hace poco he estado haciendo visual development para un proyecto que posiblemente pueda recalar en Amazon Prime, también de una no serie. Lo digas, estas cosas no se dicen, que luego pasa lo que pasa y mira... Bueno, ahí he estado el mes de marzo dándole. Bueno, y el caso es que es un trabajo que a mí me gusta bastante porque digamos que el resultado siempre tiene que ser espectacular porque se utiliza sobre todo el visual development más que para arrancar una producción, se utiliza muchas veces para terminar de vender la producción. Es decir, el típico dossier con los money shots ahí como guapísimos para ir a los potenciales financiadores, etcétera, pues para venderles un poco la moto de mira qué peli o mira qué serie más ¿Cómo va a fardar esto, tío? Exactamente. Entonces, por ejemplo, que es una de las cosas que está haciendo en marzo, es muy guay porque, por ejemplo, los ritmos que te imponen los stories, tanto en cine como en publi, o sea, en el audiovisual de ficción, es decir, series y TV es como un ritmo normal y tienes como tu horario de oficina y tal y guay. El peor es el ritmo de publicidad, porque si tú en rollo hazte 60 viñetas en menos de 2 días. Y luego el cómic, digamos que no llega hasta ese extremo del esclavismo de la publi, que tienes que estar 2 días comiendo en huecos, no durmiendo y tal, para entregar en fecha, pero de una forma un poco más dilatada en el tiempo. Lo que he vivido yo dibujando el cómic es como un poco más maratoniano, es como la publi es un sprint y el cómic es más como media distancia, larga distancia. Bueno, media distancia, mis cojones son media distancia. Me refiero a que no es lo mismo una carrera de sí, te entiendo. Con correr el 1500 con una maratón de 40. O sea, una maratón es hacerte una novela gráfica de 200 páginas, para que te das una idea. Bueno, esto ya para otro día hablamos de fechas de entrega. Hacemos un monográfico de fechas de entrega. Pero bueno, me estabas hablando de... Mientras que en cine o esto, pues tú tienes evidentemente una fecha de entrega, pero nunca suelen ser cosas como muy locas. Más que nada porque además la gente es como muy clara, en plan de esto no se puede hacer en este tiempo. Y pues se ajusta a qué se puede hacer o ver qué es lo que se puede hacer en tal, o si hace falta más tiempo y se puede conseguir más tiempo. O sea, a mí me ha ocurrido en este proyecto, en plan de hay tantas... porque yo empecé haciendo concept, que era lo primero para lo que me necesitaban, aunque ya me habían avisado que luego haría story, y dije, mira, con el marrón este del superhéroe va a hacer falta más tiempo. Y hubo más tiempo. O sea, así es. Se reajusta la producción, sí. Claro. Y se reajusta la producción y sobre todo a mí mentalmente me es mucho más cómodo porque es un trabajo que me permite desconectar mucho más fácil. Es decir, yo termino mi jornada de trabajo
y me voy a casa y estoy como tranquilo y demás. O incluso cuando he trabajado en cosas de cine pero desde casa, es como que apago y descanso. Mientras que cuando curro en cómic estás dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas. Una pregunta sobre el trabajo tuyo. ¿Esto es vital que se haga en la localización? Es decir, que esté todo el equipo junto, porque hay muchas reuniones y mucho intercambio, o ves la posibilidad de hacerlo a distancia. Depende, lo que pasa que hay determinadas fases y sobre todo en determinados puestos en los que tienes por narices que estar in-house, o sea, tienes que estar se esté desarrollando todo, por lo que tú dices, porque te surge una reunión, porque de repente ten en cuenta que es un engranaje en el que todo el mundo tiene que estar coordinado con todo el mundo, es decir, lo que yo esté diseñando del traje del superhéroe, si hay alguien que está haciendo ya los stories por otro lado, que aparte de mí estaba también el amigo Guillermo Capacés. ¡Hombre! ¡El Guille! ¡No fastidies! Hombre, por supuesto. Mañico, hemos estado un mes ahí mano a mano dibujando. Más majo. Demasiado bueno que es. Demasiado bueno de todo. Demasiado buena persona y dibuja muy bien también. Que hizo un TVO que se llamaba El bosque de Urupsala, algo así. Sí, lo estuvimos viendo aquí en el curro, él y yo. Muy bonito. No sé por qué no ha hecho más. Le conocí hace mogollón de años, como en 2008 por ahí, en el Salón de Barcelona, cuando él estaba... Bueno, ya acababa de dejar la JOSO y tenía una expo allí en el Salón de Barcelona con los de la JOSO y tal. Y fue como en plan de, tú eres un amor, chico, eres más majo. Más majo. Y más, después, como se dice aquí, más majo que la mierda. Pero bueno, eso que... Pues eso, que es un trabajo en coordinación. Entonces, lo que tú estés realizando en ese momento va a afectar al ritmo, no al ritmo de trabajo, sino al desarrollo de trabajo de otros departamentos. Entonces, es mucho más fácil si tú estás trabajando en el mismo sitio en el que están trabajando los otros departamentos, a que si estás en tu casa, tienes que enviar un mail, no puedes hablar con fulano en tu momento, tal, o sea... Y yo lo prefiero, yo lo prefiero, porque también te ayuda a focalizar mentalmente dónde está el trabajo. Mientras que si trabajas desde casa, a veces puedes hacer que sean difusas las líneas entre trabajo y vida de casa. Es una disciplina que se aprende con el tiempo. O sea, o trabajo o me voy a la mierda. O descanso o me voy a la mierda. O sea... En ello estamos también, Hay que aprender a descansar, dibujantes. A mí es del tiempo que he estado todos estos años trabajando en casa, en el estudio yo solo, es lo que más me cuesta. Siempre el aprender a descansar, el saber desconectar y decir, hasta aquí. Sí, esto es así. Bueno, los stories de publicidad que has mencionado antes, estos, además de utilizarse técnicamente para el rodaje del anuncio, se utilizan para vender el proyecto, hay dos tipos. Exacto, están lo que se denomina shooting, que un shooting siempre implica, son proyectos en los que dibujas más viñetas, porque sí que es una realización como plano a plano de lo que se va a rodar del anuncio. Y luego está lo que es el storyboard de toda la vida, que el storyboard muchas veces es más para agencia y no tanto para productora. O sea, la productora te encarga un shooting porque lo va a utilizar como herramienta de trabajo para rodar luego el anuncio y respetarlo y medir los tiempos. Para amarlo y respetarlo hasta que la muerte os separe. Mientras que un storyboard más bonito, por así decirlo, que te encarga la agencia, no la productora, son proyectos, además de mejor pagados, que implican menos viñetas, porque son trabajos más conceptuales que van a utilizar para vender al cliente. Claro. Incluso ya sea a clientes que ya tengan en cartera para simplemente presentarles una propuesta de la campaña nueva que vayan a lanzar, o incluso, y estos suelen ser los más trabajados y suelen ser muchas veces a color y con cositas, en plan pequeñas animaciones y tal, para ganar un cliente. Eso, por ejemplo, me sucedió hace un par de años cuando he trabajado varias veces con Del Campo Saatchi, que es una agencia de publicidad como muy tocha, de Saatchi y demás. Saatchi y Saatchi de toda la vida.
de toda la vida, y estaban compitiendo por ganarse un cliente muy importante que estaba empezando a aterrizar en España, que era HBO, que era para conseguir hacer toda la campaña del aterrizaje de HBO en España como plataforma de contenidos, etcétera, etcétera. Y entonces querían hacerles una presentación como muy guay. Y entonces, según llegué yo a la reunión con los creativos, me dijeron: queremos que dibujes esto como Frank Miller Sin City. Y yo, ole, venga. Pues venga, vamos. Y encima, bueno, tenía unas ciertas, no complicaciones, ¿no? Pero sobre todo complicaciones por el tiempo que había, que siempre es muy poco, y es que tenía que dibujar todo por capas, es decir, los fondos tenía que dibujar para animarlo después, ¿no? y demás, porque luego iban a hacer pequeñas animaciones, y fue muy guay porque fueron como más de 30 viñetas en 2 días, algo menos de 2 días, con el estilo blanco y negro puro de Frank Miller, sin línea y demás, con algunas ideas muy guays que luego se ven reflejadas en el anuncio, que se desarrolló más adelante, de pues, los dragones de Juego de Tronos por encima de la Gran Vía, tal, no sé qué, todo este rollo. Y funcionó muy guay porque ganaron la campaña. O sea, presentaron los stories ahí como super currados. La ganaste tú, allí. Y ganaron. Bueno, tú. oye, la idea también era de ellos. No, la ganaste tú, Zayas, fuiste tú. Esto es como el Goya, tengo ahí como. Sí, tienes una pierna de Kaleshi y es tuya. Una pierna de Kaleshi es mía. Que esto también estoy viendo, y estoy tratando con los que vivís en Madrid. Este trabajo solo se puede hacer en Madrid, ¿no? Bueno, no, ya yo por ejemplo he estado desarrollando, ahora que vivo a caballo entre Madrid y Coruña, he estado desarrollando proyectos de Publi para Coruña. Pero, luego, por ejemplo, pero clientes de Coruña, ¿no? No. De Barcelona, de Madrid. He tenido, de hecho, de Coruña solo he tenido un cliente en todo este tiempo que he estado en Coruña. El resto son todos de Mariscos fuera. Recio, el mar al mejor precio. No, he estado trabajando para Vaca Films y luego también para Image, que es una productora de allí, que llevaba, ahora ya no lo lleva, todo el tema de publicidad de campaña de Estrella Galicia. Ay, creía que estabas hablando de campaña política. Digo, ahí, No. Ahí no se entra, no se entra. Las campañas publicitarias de Estrella. Pues guay, ¿no? Sí. De hecho, tengo ahora en breve con la nueva empresa que lleva Estrella, que ahora ya no lleva Image, tengo que hacer los stories de la campaña que van a rodar ahora pues, en un mes o por ahí más o menos. Pues guay, ¿no? Sí. Muy guay, la verdad. Y además tengo la suerte de lo de Estrella, queda todo en familia, porque los dirige mi cuñado Pedro, los anuncios. Entonces pero, hombre, dibuja muy bien. Eso no se dice. Eso no se dice, bueno, que es lo que hay. Bueno, pues es que es esto. La casualidad. Sí, hombre. Puedes o vivir en Madrid o ser familia. Si no, no hay manera de entrar en el asunto. Bueno, pero Pedro vive en Madrid, prácticamente. O sea, aunque tiene casa en Coruña, se tira 3 semanas y media en Madrid y media semana en Coruña. O sea que. Pues vaya mal. Bueno, es donde más trabajo hay, evidentemente. Sí, esto ya tengo yo mis teorías sobre Madrid y agujeros negros. Pero bueno. No, y sobre todo, por ejemplo, en el audiovisual, ahora mismo, lo que comentábamos al principio del vídeo, hay muchísimo trabajo. Sí. No en todos los departamentos, es decir, por ejemplo, en temas de concept y tal y demás, no se ha notado tanto, y de ilustración para cine y tal, no se ha notado tanto el auge, porque no los productores, sobre todo los productores españoles, no están educados no en invierten el desarrollo tanto en esto, ¿no? Exacto, es decir, el hecho, por ejemplo, incluso en esta propia serie, el showrunner, de las primeras cosas que dijo, y el director, el diseñador de producción, las primeras cosas que dijo fue: hay que incorporar un dibujante ya, porque hay que desarrollar todo el tema del superhéroe y tal, no sé qué. Y el productor como que no entendía. ¿Para qué? Literalmente, no es que no quisiera, sino que no entendía por qué había que contratar un dibujante. Y luego, bueno, pues la realidad ha demostrado que era más que necesario. Mira. Y entonces yo creo que este tipo de casos y el aumento de producciones van a ayudar a que, esperemos, los productores se vayan dando cuenta de la necesidad en determinados momentos, sobre todo en el arranque de producciones,
de tener dibujantes y artistas contratados para realmente cimentar bien el aspecto visual del producto que se quiere llevar adelante. Porque al fin y al cabo esto es un medio audiovisual en el que sobre todo además pesa la imagen. Sí. Entonces es una pieza clave que yo espero que, que vaya aumentando, ¿no? Y siguiendo la máxima, para la producción, la máxima que se usa en carpintería, medir 2 veces y cortar una. Es que cuanto más lo organices, luego menos te gastas en tiempo y en dinero. Exactamente. Pero bueno, oye, yo me acuerdo en el año 2004 2005 que Javi Rodríguez, el dibujante, tuvo una temporada de hacer stories y se iba al sitio donde a la productora de publicidad. Decía, bueno, que tengo que hacer stories. Y se iba, se plantaba con su portátil y su Wacom pequeña, una Wacom de A5, porque las Cintiq no han evolucionado en portabilidad y resolución hasta hace 5 o 6 años. Y el tío se iba, se estaba allí en la agencia y se volvía con los stories hechos y cobrados ya. O sea, se lo había montado. Eso no es así, bueno, menos ahora. No, pero que de aquella estaban acostumbrados todavía a hacerlo en papel, escanear, no sé cuánto, no sé qué. Y cuando tenían un fuego así que apagar, pues ahí entraba, llamaban a Javi Rodríguez y se lo dejaba solucionado. Sí, yo por ejemplo, cuando empecé, o sea, en Ágora, por ejemplo, los planos constructivos se hacían, el 80% se hacían a mano. O sea, dibujo técnico de toda la vida, papel de croquis, dinacero, paralés y a tirar millas con eso. Aunque también había gente desarrollando cosas en AutoCAD, en ordenador y demás. Pero gran parte del equipo eran mega fieras del cine de Hollywood y demás, de vieja escuela en cierta medida. Y bueno, pues tenían todavía, pero iban a toda leche, o sea, eran maquinotes. Yo empecé a utilizar, de hecho, descubrí el SketchUp allí en Ágora y me empezaron a enseñar, pero yo me digitalicé en ese sentido muy pronto, porque yo ya en la siguiente película, con lo que había ganado en Ágora, me pagué el carnet de conducir y me compré un equipo de un ordenador y una Wacom que no tenía. Y empecé a trabajar así, y luego ya en Lope fue en 2009 donde trabajé por primera vez con Cintiq. Sí. ¿La Cintiq era de la productora o era tuya? Era de la directora de vestuario, que se la había regalado su marido, pero ella no tenía ni idea de cómo utilizarla. Entonces se la llevaba ella todos los días allí para que yo la utilizara. Se la llevaba de monitor. No, la llevaba, o sea, no la utilizaba nunca, no la había utilizado nunca, y como me iba a tener allí dibujando con ella, pues ella la llevaba para que la usara yo, básicamente. Pues guay, ¿no? Sí, muy guay, muy guay. Era la primera Cintiq que hubo, que eran la de 12 y la de 21, pues esta era la de 12. Bueno, ya está bien, ya. Sí, fenomenal. Pero bueno, entonces, a día de hoy, ¿tú qué herramientas utilizas? ¿Tú usas tu SketchUp? Yo utilizo un montón de cosas, muchísimas cosas. O sea, utilizo Clip Studio, eso es como la columna vertebral. Y utilizo, pues, yo qué sé, de todo. Utilizo Google Imágenes, utilizo SketchUp, utilizo Blender. Hostia, ¿sabes modelar en Blender? No sé modelar, pero sé hacer alguna trastada con eso. Porque, por ejemplo, ahora he estado, por curiosidad mía, trasteando con una aplicación que se llama Mixamo, que antes era de pago, pero ahora es gratuita, de hecho es online. Y que lo que te hace Mixamo es que te riguea personajes de morfología humana, digamos, al instante, de 3D. Entonces tú, por ejemplo, te bajas un modelo 3D de, yo qué sé, el Batman de Arkham City, que tiene una armadura como súper complicada, tal, no sé qué. Pero es el típico 3D que está en formato OBJ, digamos, que es simplemente el muñeco de pie con los brazos extendidos. Sí. Pues tú te importas ese archivo OBJ online a Mixamo y entonces, siguiendo unos pasitos que te guía la propia aplicación súper fáciles, te riguea el muñeco. Hostia, qué guay. Entonces ya te lo puedes descargar para meterlo en el Blender y, bueno, de hecho en el propio Mixamo hay como un montón de animaciones prehechas, en plan, puñetazo, andando, no sé qué, sí. Exacto. Y
Y entonces seleccionas una animación y te puedes descargar esa animación que luego ya la sacas a Blender. Y ahí ya pues guarreas todo lo que quieras y más, por ejemplo. De puta madre. Pero vamos, esos son ya como experimentos que estoy descubriendo últimamente. Pero vamos, lo que utilizo básicamente es SketchUp, Clip Studio y a veces también el Poser. Oye, una cosita, el Clip Studio ahora te ofrece, está en beta todavía, si tú tienes un modelo 3D de un personaje y coges una foto, te pone el personaje en la pose de la foto. ¿Cómo? Lo que oyes, o sea, un futbolista dando una patada a un balón, ¿vale? Pues tú le pones la foto y te lo mueve para ponértelo así. Hostias, entonces, pero eso podría aplicarse, por ejemplo, a tú te puedes hacer una foto a ti mismo en una pose concreta. Sí. Y te coge el personaje 3D y te lo pone así, con lo cual ya lo puedes iluminar como te dé la gana, importártelo. Exactamente. Maravilla. Están desarrollando maravilla. la inteligencia artificial del programa de una manera muy loca. Sí, es como lo del autocoloreado, digamos, Sí, eso es muy que loco. me parece una maravilla. Es muy loco. No por el hecho de que te autocoloree, pero yo, por ejemplo, hice un ejercicio hace unas semanas en el que dije, joder, me encanta la paleta de colores de esta ilustración de Frasetta y la quiero aplicar a este dibujo. Entonces lo que hice fue poner debajo la imagen de Frasetta que descargué de Google y de repente con eso me creó una especie como de visión general porque se ajusta, digamos, a la capa de referencia de arriba y tal. Y entonces de repente tenía ya como una especie de base para ir de paleta tirando, de sí, color sí, para ir tirando. Si Y tienes eso me prisa, parece vas como un tiro. Sí. Maravilloso. Sí, para experimentar, porque luego también una cosa que estoy descubriendo mucho ahora es el rollo happy accidents, que me encanta. El de repente algo que no esperabas que está ahí y te funciona y mola más inclusive de lo que tenías pensado. Y tira para adelante, Manolo. Sí, sí. Sí, sí. Yo ahora me ha venido muy bien también todo este proceso en la serie porque son ritmos rápidos en los que no puedes Rayarte. pararte a pensar mucho de ay, tal, no sé qué, y estoy dibujando mejor por eso. O sea, no dibujando mejor en la serie porque los ritmos son muy rápidos y es todo como muy sketchy en algunos casos. Pero luego cuando tengo como mi ratito de bueno, venga, pues no voy a entrar al asunto porque ya lo hemos hablado 1000 veces y sí, paso de decirte pero que me refiero que el tiempo te está dando la razón. Pero vamos a ver, mira que he hecho vídeos en esto y en todos los repito. ¿Por qué no me hacéis caso? Yo... No, pero que es verdad que muchas veces somos nuestros peores enemigos, ¿no? Que te pones a sobretrabajar algo que no te lleva a ningún lado. Sí, ahora estoy dibujando un poco a machetazos y me encanta. Mira, es mi opinión, ¿eh? El dibujo y sobre todo el dibujo de cómic, cuanto más directo, mejor. Y si puedes hacerlo funcionar directo, no trabajes más. Lo comentaba con Lafu y con Tirso y demás en el estudio, que me he conectado un día de estos. Y, por ejemplo, una cosa que estoy haciendo mucho, salvando las distancias, porque a mí me flipa su trabajo, es una cosa que le hemos visto a Miki Monjo, que, por ejemplo, sobre todo a la hora de entintar, como que no se preocupa mucho de la línea, aunque, bueno, tiene un trazo y demás que es cojonudo, entonces le queda bien, pero que lo que es él cómo resuelve realmente luego el dibujo es ya en el color. Ya. Como que la línea no tiene un peso importante más allá del justo y necesario en la construcción del dibujo. Y es algo que yo, por ejemplo, antes que, como tú siempre me decías, de el entintado finico, la rayita... Es que te mataba, tío. Es que es para darte de hostias hasta matarte. Ha desaparecido... Ahora, lo que te digo, ahora entinto como machetazos. Y es que me gusta más y como voy muchísimo más rápido, y quiero creer que tiene mucha más fuerza los dibujos. Hombre, claro, si es más directo tiene más fuerza, porque no puede ser de otra manera. Pero bueno, entonces, ¿qué recomiendas a la gente que quiera dedicarse a quitarte el trabajo? Pues que aprenda Krav Maga primero, si quiere quitarte el trabajo.
No, yo creo que lo principal, sobre todo, es que se formen. Es decir, sobre todo si vas enfocado al medio audiovisual, yo creo que independientemente de que yo fuese un buen dibujante, no tendría los trabajos que he tenido y sobre todo la, llamémosle, reputación que tengo sobre todo a día de hoy, si no hubiese tenido una educación específica en la escuela de cine sobre diseño de producción, dirección de arte, etcétera, etcétera. Que luego ya pues he ido complementando con el hecho de pillar experiencia trabajando en muchas producciones y de yo por mi cuenta echarle infinitas horas al dibujo y a mejorar y a investigar cosas, etcétera, etcétera. Eso es una cuestión de ya pasional, en cierta medida. Pero yo creo que la formación es muy, muy importante porque es un cimiento que vas a tener siempre ahí. Y luego ya es echarle horas y buscarte la vida. Obviamente, la gente dice, pero ¿y verás muchas películas? Sí, pero además de ver mucho cine, también yo creo que es muy importante estudiar muchas cosas más allá del cine. Es decir, pintura y sobre todo una cosa que no se suele decir mucho, y yo creo que para desarrollarte como artista visual es primordial leer. Leer y leer, que eso siempre se asocia como ¿quieres escritor? Lee, pero si quieres ser, que esto es una cosa que aprendí en una charla muy, muy guay de R. Meguera en Barcelona hace años. Él dijo que lo más importante para un dibujante que se está formando, y no solo que se está formando, sino que ya está formado, es leer. Porque si tus únicas referencias son imágenes de cómics o de películas, lo que estás haciendo es una copia de una copia, seguramente. Porque ese que haya desarrollado ese concepto para ese cómic o esa película sea una idea que ha surgido en base a otro concepto predefinido. Mientras que si tú lees, lo que estás es creando imágenes que surgen en tu cabeza. Aunque evidentemente vivimos en una sociedad ya como ultravisual, en la que hay millones de referencias visuales, en la que hay una memoria visual espectacular, sobre todo cada vez mayor según avanzan las generaciones, cuanto más leas, más vas a educar a tu cabeza para crear cosas originales. Sí, bueno, trabajas la imaginación, ¿no? Exactamente. Parece así muy hippie, pero vamos, es nuestro principal músculo. Es algo que te va a permitir en cierta medida tener un criterio propio a la hora de tomar determinado tipo de decisiones visuales y que no estén basadas o fundamentadas en conceptos muy preexistentes, aunque inevitablemente vayas a acabar tirando de esas cosas también, pero que haya una cimentación propia en el concepto que presentes y que plantees. Ah, pues eso mola, tío. Sí. A ver cuándo tengo tiempo para leer. Hombre, yo ahora no estoy teniendo nada de tiempo para leer. O sea, pero según describes tu trabajo, parece que es muy a trompicones, ¿no? Una temporada mucho trabajo, descanso, no sé cuándo volveré a trabajar, o tengo algo dentro de 2 meses, pero la producción se puede retrasar o no. Sí, lo cual lo hace en cierto modo inestable. Lo que pasa es que yo también de forma voluntaria me alejé unos años del audiovisual y del cine para centrarme en el cómic. Lo que pasa es que llegó un punto en el que, aunque fui consiguiendo ciertas cosas en el cómic, no conseguía vivir realmente del cómic, o no vivir lo suficientemente bien como para tener una estabilidad económica del cómic, y tuve que hacer otro tipo de cosas, pues ni siquiera relacionadas con el audiovisual, en plan currar en una inmobiliaria o cosas así. O trabajar de luchador de lucha libre. Trabajar de luchador de lucha libre, que nunca me ha dado dinero, pero es un trabajo. ¿Pero te ha dado moratones? ¿Te has roto la nariz? ¿2 veces? No, fíjate, una cosa perdona, que me ha permitido mucho. ¿cuántas veces te has roto? 2 veces. 2 veces, ya está bien. Y me he dislocado la clavícula una vez también. Y no, pero fíjate, una cosa que sí que he aprendido de la lucha libre, porque además de luchar gestiono muchas de las cosas de la lucha libre y son ya más de 10 años, es el aprender a gestionar equipos, aprender a gestionar gente, que es una cosa que me ayudó mucho cuando me fui que esto no hemos hablado, me fui de director de arte a la producción. Lo de la China, lo de la China, tío, cuéntamelo. Pues me fui de director de arte a una producción de género fantástico a Pekín, a China, y estuve allí un par de meses y demás, pues desarrollando un mogollón de conceptos que te pasaré todo para que lo metamos aquí con el vídeo. Por favor.
Y nada, pues estuve desarrollando un mogollón de concepts allí y demás. Fue una cosa bastante intensa porque al final se cortó en seco, ya que los chinos quisieron cambiar las condiciones laborales de la situación y demás, y fue como en plan de, pues nos piramos. El caso es que después de marcharnos, se incorporó ya otro equipo de arte a finalizar la producción. Pero bueno, nos trataron muy bien cuando estuvimos trabajando, muy mal a la salida, porque los chinos pensaban que podían domarnos y no. y el caso es que luego ya se estrenó la película y se convirtió en el mayor fracaso económico de la historia del cine chino. Toma ya. De hecho, es una peli que a los 3 días de estrenarse retiraron de la cartelera porque los productores vieron que era ya algo catastrófico. Era un super flop. Super flop. O sea, es una producción que también tuvo muchos problemas porque cuando nosotros llegamos había inicialmente un presupuesto de $200 millones. Está bien. Que se dice pronto. Durante el tiempo que estábamos trabajando nosotros, la cosa bajó a 120, 100 millones, o sea, casi a la mitad. Y para cuando nos marchamos, porque querían cambiar por completo las condiciones laborales y demás, la cosa estaba ya en 70 millones, que oye, no está nada mal. Sobre todo para lo que cuestan las cosas ahí en China en determinados aspectos técnicos, que es más barato. Sí, pero esto no es lo mismo. Te vienes a China a trabajar una producción de 200 millones, te vienes a China a trabajar una de 70. Que te habría sido igual por irte a la China, pero con otras expectativas. No, y que una producción de 70 millones, sobre todo ahí en China, pues una producción de 70 millones en China es lo mismo que a lo mejor una producción de 120, 130 en Estados Unidos, por ejemplo. Oye, ¿cuánto habrá costado la Capitana Marvel, por ejemplo? Pues Capitana Marvel, ¿hablamos de costes de producción o la película entera con marketing y demás? Ahí está, eso de la producción solo. Bueno, pues yo creo que Marvel ahora mismo no está metiendo menos de 150 millones en sus películas. Y luego otro tanto de promoción, porque esto... Sí, yo calculo que Capitana Marvel estará pues eso, en torno a los 170... No creo que llegue a 200, me parecería una... ¿Incluida la promoción? No, sin promoción. O sea, con la promoción dobla esa cifra. Claro, 350, ¿no? Sí, 400. 400, con sí. Todo es ganar 600 millones. Con eso, sí, porque ¿cuánto ha hecho al final? Con eso te compras 2 Neymars, pues está por encima de 1000. Pues... Hombre, 600 millones de ganancia, pues ya está. Pero bueno, yo tengo una opinión muy concreta y sobre todo además de Capitana Marvel, que yo creo que tiene mucho, se le notan mucho los mimbres de cómo está funcionando Marvel en su división cinematográfica. Y es que, por ejemplo, la realización, hay como un desnivel muy grande de las partes que son, digamos, evolución dramática de personajes, el cómo está rodado, la calidad de cómo está rodado eso, a la espectacularidad de las secuencias de acción. O sea, se nota que hay una descompensación muy grande tanto a nivel de realización como presupuestario entre unas partes y otras, salvo en los mega super eventos que sí que van con todo, tipo Infinity War, Endgame, etcétera, etcétera. Que, hombre, yo no soy ningún experto en esto. Sí que creo que es un poco diferente a las demás, pues porque el arco del personaje es diferente y que ella ya empieza siendo una superheroína. Ya es una superheroína totalmente funcional y va sobre algo que le pasa a ella que la transforma de una persona con superpoderes en una heroína. Sí, yo hablo más desde un punto de vista de realización y de puesta en escena. Es decir, por eso, las partes que son más espectaculares son más cine y las partes más de evolución dramática de personajes e incluso algunas escenas de acción, como por ejemplo cuando están ahí mirando unos archivos, no sé si es en S.H.I.E.L.D. o dónde es, sí, como en unos sótanos y tal. Es una realización muy, aunque suene peyorativo, muy televisiva. Bueno, sí, vamos a llamarla televisiva refiriéndonos al presupuesto, ¿no? No tanto a nivel presupuestario, porque bastante han tenido, sino la forma de plantear la planificación, la puesta en escena de los personajes, etcétera. O sea, yo soy muy crítico con Marvel porque hacen un producto muy televisivo en muchos aspectos que lo que hacen es estrenar en salas. Es un serial, es lo que eran unos seriales de los años 40, por ejemplo. Entonces pero on steroids. ¿Tú entiendes todas las películas de Marvel como un solo serial? Sí, totalmente. Sí.
No sé. Es que, por ejemplo, yo creo que es como si Juego de Tronos lo estrenaran en salas cada capítulo. ¿No lo van a estrenar en salas? No sé No lo por sé, qué. no lo sé. Y te maquillaran muchos de los capítulos como capítulos centrados en el desarrollo de un personaje concreto, que no se cruza del todo con la trama principal, por así decirlo. Yo me veo un Thor Ragnarok, que sigue siendo mi favorita, y un Winter Soldier, y no me yo parece no voy a decir cuál es mi favorita. Bueno, ¿cómo no lo voy a decir? Dilo. Bueno, yo de Marvel, por ejemplo, soy muy fan de Spider-Man 2. O sea, Spider-Man 2 Raimi. me fascina, de Raimi. Pero esta no cuenta como el Marvel. Claro, a mí es que me gusta mucho Spider-Man 2, me gusta mucho X-Men 2 también. Las segundas partes, por ejemplo, me gustan mucho. Pero luego, por ejemplo, a mí me flipa una peli que todo el mundo odia, y porque creo que es la más cine, que... No, que es Iron Man 3, por ejemplo. Hombre, Iron Man 3 yo soy muy fan. A mí me parece una pasada porque es Shane Black, tiene sello de autor esa película, pero integrado perfectamente en el universo Marvel. Tiene unos set pieces de acción que están súper bien, súper bien, y la peli tiene un ritmo espectacular. O sea, me parece entretenidísima, buen desarrollo de personajes, o sea, incluso a nivel fotográfico. Sí, está muy bonita. Es más cinematográfica que el resto, que estaban siempre lavadas, los negros nunca son negros del todo en Marvel. Mientras que en esta peli era cine. Me sobra un rato de la pelea del final y me falta un poco de pelea a la mitad. Así... Puede ser, hace tiempo que no la veo. Sí, yo sí que la he visto bastante porque la tengo en mi lista de pelis de Navidad. Y esto es de esta, pero esta sí me gusta. De las que menos me gusta, La Era de Ultron, creo que es la peor. Pero además... La Era de Ultron he intentado verla 3 veces. La he visto como a trozos porque toda la era del me mojón. dormía. Es la era del mojón. No tiene sentido. Ahí van pasando cosas porque tienen que pasar y hay una gran mega pelea final porque tiene que estar y punto. A ver. Pero fíjate, ten en cuenta que también La Era de Ultron es lo que te decía de los procesos creativos en audiovisual. La Era de Ultron es una película que creo que Vengadores la primera se estrenó en 2012. Y La Era de Ultron se estrenó ya en 2014. Es decir, pasaron solamente 2 años desde el estreno de Vengadores 1 al estreno de Vengadores La Era de Ultron. Cuando no sabían qué es lo que tenían entre manos. No sabían que y no solo eso, sino que el realizar en 2 años una película de esa magnitud a nivel de producción es una barbaridad. Pero más allá de la producción, yo le encuentro problema de guión. Claro, pero es que no me importa lo que está pasando. Pero por los propios tiempos de producción, es decir, si tú tienes si tú tienes solo 2 años, o sea, un guión más o menos para poder desarrollarlo en condiciones, desde que tienes, digamos, la idea original hasta que presentas ya más o menos una versión final, aunque siempre luego hay retoques, separatas, etcétera. 6-9 meses no te los quita nadie. Yo estaba pensando en un año, cuando te metes ya en berenjenales de ritmos de producción y tal, no sueles tener tanto tiempo. Pero vamos, la media para tener un guión con cuerpo vas a necesitar 9 meses, tranquilamente. ¿Qué ocurre? Que si solo en el desarrollo del guión necesitas 9 meses, ten en cuenta que la mayor parte de los departamentos, cuando ya entras en producción per se de la película, no pueden trabajar si no hay un guión cerrado. Porque no puedes invertir tiempo en desarrollar y trabajar en conceptos que a lo mejor luego van a desaparecer. Con lo cual, el productor está perdiendo dinero y la gente está perdiendo tiempo. ¿Qué ocurre? Que esos 9 meses no te los quita nadie para hacerlo bien. Si estamos hablando de que estas películas de tipo Vengadores, de Ultron, son películas que, como poco, no les quitan 12 semanas de rodaje, solo de rodaje nadie. Es decir, estamos hablando ya de 3 meses, con lo cual nos ponemos en un año. Bueno, y CGI tiene eso. Y el CGI, ten en cuenta que para tener un CGI en condiciones al nivel que se espera supuestamente de Marvel y este tipo de cosas, un año no te lo quita nadie tampoco. Más luego preparar campaña de marketing, tal, no sé qué, no sé cuántos. Con lo cual, estamos hablando de que para haberse cumplido bien los plazos, 3 años tendrían que haberse... Claro, es que siempre, si te fijas, el espaciado, por ejemplo, las pelis de Star Wars originales, incluso ahora las nuevas ya no,
había un espaciado de 3 años entre peli y peli, las pelis de Spider-Man de Raimi tenían un espaciado de 3 años entre peli y peli, o las de X-Men. O sea, siempre los grandes blockbusters que luego han tenido secuela porque han funcionado muy bien y demás, siempre hay mínimo un espaciado de 3 años. Si es menos, mala señal. Adolece. Hombre, sí. Las Star Wars ya se puede ir haciendo el guión de la siguiente sin haber rodado la anterior, ¿no? Porque claro, Sota Caballo Rey, no tiene... Sota Caballo Rey. ¡Ja, ja, ja, ja! Ay. Pero ya te digo, es un mundo que además es muy fascinante porque a mí me permite aprender mucho, aprender una barbaridad, porque no solo aprendes de tu campo, sino que al interactuar día a día con muchas personas de diferentes disciplinas, pues aprendes muchos elementos del proceso que te hacen a ti mejor profesional, porque si sabes cuáles son las problemáticas o cómo es el trabajo de la gente de foto o de la gente de VFX o de montaje y demás, te hace estar más preparado para a la hora de afrontar tu trabajo, saber por dónde tirar. Sí. Es decir, quiero dibujar esto ya, bueno, pues que si dibujo esto, los de VFX me van a dar este problema o no se va a poder realizar porque va a costar tanto dinero y no nos podemos permitir invertir tanto en este tipo de plano, etcétera, etcétera. Sí, sí. Hombre, un poco como todo, ¿no? Saber de qué va el asunto, ¿no? Sí, sí. Nunca ocupa. Y luego, retomando lo que decías antes de los stories, sobre si se parece a lo que se ve al final o no, se parece mucho más de lo que se pueda pensar. En algunos casos es incluso un calco. A veces hay variaciones, o incluso te llevas sorpresas de, hostia, no se parece mucho, pero suele ser un porcentaje mínimo, muy, muy pequeño. No, mira qué gracia. Pero bueno, entonces, ¿qué material nos vas a dejar para la filmación? Pues de lo del vecino, desgraciadamente, no os puedo dejar nada, ni tampoco de lo que he estado desarrollando para Amazon, y mira que son cosas muy, muy guays, son cosas súper chulas, pero bueno, os voy a pasar, por ejemplo, tengo, a ver si encuentro los escaneos de cara hueca, que esos los hice a lápiz, en papel, porque los tenía que dibujar según me reunía en el tiempo libre con la directora de vestuario, que era también Tatiana, con la que hice Lope. Porque ella estaba en otra producción y yo estaba en otra producción en ese momento, entonces teníamos que, fuera de nuestras jornadas de trabajo, reunirnos donde fuera para ir desarrollando qué guay. todo ese trabajo. Entonces os pasaré dibujos de Lope, que me va a dar mucha vergüenza. ¿Qué nombre? Que porque ten en cuenta... ¿Has visto alguno? Nada, son de hace 10 años, pero bueno. Oye. Son de hace 10 años. Tenías 23. Pues, tenía 23... Y bueno, pues hoy es lo que hay. También es verdad que hice más de 300 figurines para esa película. No todos a color. Tú sí que eres un figurín bandido. Pero hice muchos figurines. Pues mira, os voy a pasar también storyboards, por ejemplo, de la película de mi cuñado, de Feedback, que se estrenó este mes de marzo, y en la que hice los stories de unas cuantas secuencias de acción así bastante chulas, y también hice concept de vestuario para esa película y quedó bastante cuco, la verdad. También os voy a pasar, por ejemplo, concepts de todo lo que es el desarrollo de la parte de los rebeldes, que era de lo que me encargaba yo en la película de Asura, el proyecto de China, tanto concepts a color. Hostia, de eso yo no he visto pues, nada todavía. Como bocetos en blanco y negro, incluso ya algunos bocetos de detalles constructivos. Bueno, había cositas bastante interesantes. Luego, ¿qué más tengo? Bueno, otra cosa, un trabajo que me gustó mucho, reciente, fue dibujar los títulos de crédito de Elementary. ¡Hostia! Que es una película que está muy bien, que no sé si habéis visto, pues al inicio de la película hay como una narración en la que se ve como una especie de grabado en llamas del siglo XIII que te va contando como un poco la historia de los demonios y el herrero y tal. Pues todas esas ilustraciones que luego fueron animadas y tal las hice yo y quedó muy guay, la verdad, quedó súper chulo. Y luego también he hecho muchas cosas de cartelería para cine, que son bocetos de cartelería. Por ejemplo, lo hice con Super López. Y lo he hecho también para algún proyectillo más, así cosas pequeñitas, pero lo de Super López os lo puedo pasar también, que es muy guay. Yo lo que hacía era básicamente seguir unas directrices del departamento de diseño sobre diferentes opciones de cartel, y luego ya sobre eso ellos seleccionaban y realizaban una sesión fotográfica ex profeso con los actores para sacarles fotos en las poses de los bocetos, y luego ya en Photoshop se montaba
se montaba toda la cartelería. Qué guay. Oye, pues Entonces guay. yo creo que con eso yo creo que os puedo ¿Y pasar algún material. dibujito de los que haces esos Supermanes de Nicolas Cage y todo esto? ¿Algún vídeo nos traes o no? A ver cómo te Vídeo mueves de en eso diálogo. no tengo. Pero de cualquier Vídeo otra no, cosa. no tengo de eso. Pero sí, tengo, bueno, hace poco hice un Superman ahí que estuve coloreando, tal, un Batman de Adam West, Pues mira. que también dibujé ahí como en la misma, o sea, lo que hice fue una reproducción, entre comillas, de la portada número 2 del Dark Knight Returns de Frank Miller, pero en vez de ser el Batman de Frank Miller, es el Batman del 66. Adam West, pues muy guay. Adam West. Pues bueno, Sí. ya me vas preparando unos vídeos y los... A estas Yo te voy a alturas... hacer ahí una descarga de material ahí a tope. A estas alturas y lo habremos todo que visto sea. ya. O sea que yo me Genial. despido. Muchas gracias, Zayas. Cualquier otro día nos vemos, ¿no? Y si no, nos Pues- partes la cara ahí en la... ¿Cómo es? White Wolf... La White Wolf Wrestling. White Wolf Wrestling. En homenaje a Héctor del Mar. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Lo digo yo. Lo digo yo, dices si tú, quieres, obviamente. Yo me despido. Adiós, dibujantes. Hasta la próxima. Zayas, despídete. Aquí estoy porque he venido, aquí estoy. Si no les gusta mi canto, como he venido, me voy. ¡Nos vamos! ¡Ey! Venga, muchas gracias. ¿Cómo te queremos, Héctor? ¿Cómo te queremos?